Jones. Hola chicos, un gusto poder saludarlos, muy buenos días. Vamos a dar nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Vamos a hablar de la introducción a los ángulos o el trazo de ángulos, ¿verdad? Entonces espero que presten mucha atención para que podamos comprender muy bien el tema. Bueno, primero que todo vamos a saber qué es o a qué se refiere un ángulo. La definición de ángulo dice que es la abertura comprendida entre dos semirrectas que se cortan en un punto llamado vértice, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos rectas o semirrectas, que sería esta A y sería esta otra B. Dice que se cortan en un punto llamado vértice, ¿verdad? Y aquí vemos lo que es la vértice, ¿verdad? O el vértice. Entonces estamos viendo aquí los dos lados y estamos viendo que en la unión de estas dos rectas formamos lo que es o se le llama un ángulo, ¿verdad? Que es esa abertura que se forma entre estas dos rectas. Entonces, de forma más sencilla diremos que un ángulo es la abertura que se forma en medio de las dos rectas, ¿verdad? Eso sería lo que es un ángulo, lo que se está formando acá. Ok. ¿Cómo se nombran los ángulos? Entonces dice que podemos nombrar un ángulo de dos maneras. Primero, dice con la letra mayúscula que representa su vértice y el símbolo encima, ¿verdad? Entonces este podría ser el ángulo A. Podemos asemejarlo también con lo que eran los conjuntos, ¿verdad? Que hay que nombrar lo que es nuestros ángulos. Entonces aquí estamos nombrando nuestro ángulo A, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo que les decía, el ángulo se forma en esta parte, en la unión de las dos rectas. Ok. Y también podemos nombrarlo de esta forma, con tres letras mayúsculas y el símbolo encima. Las dos letras de los extremos representan a los lados y la de en medio el vértice, ¿verdad? Como pueden verlo en en la pantalla, ¿verdad? Que estamos formándolo de las tres letras. Ok. Medida de los ángulos es lo que nos interesa bastante. ¿Cómo podemos medir nosotros ángulos? Ok. La unidad de medida de los ángulos se llama grado y el grado se representa a través de este símbolo, ¿verdad? Y resulta de dividir un ángulo recto en 90 partes iguales. Por lo tanto, un ángulo recto mide 90 grados. Para medir físicamente o dibujar un ángulo usamos el transportador, ¿verdad? Entonces, la herramienta que nosotros vamos a utilizar para medir ángulos es el transportador, ¿verdad? El transportador de ángulos. Si se dan cuenta, en nuestro juego de geometría tenemos todos un transportador, ¿verdad? ¿Cuántos grados tiene un transportador? Pues tiene 180 grados, ¿verdad? Lo que equivale a esta forma, ¿sí? 180 grados. Y 180 más 180 serían exactamente 360 grados, ¿verdad? Entonces quiero que nos fijemos en este. El transportador de ángulos, dice. No sé si alcancen muy bien a leer, pero yo se los voy a leer. Dice, para medir ángulos utilizamos el transportador o semicírculo graduado, ¿verdad? Que también se le llama de esa forma. El transportador de ángulos es una herramienta de dibujo que nos permite medir y construir ángulos. Consiste en un semicírculo graduado con el que podemos medir ángulos convexos. Ok, fíjate en la figura. Miremos la figura. Para medir un ángulo en grados hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y alineamos el lado inicial del ángulo con el cero del transportador. La medida se determina en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se indica en la figura. Entonces, chicos, si nosotros queremos medir este ángulo, lo que hacemos es colocar el centro de nuestro transportador en el vértice. Recuerde que el vértice es la unión, ¿verdad? Y dice que vamos a medir
de forma contraria a las agujas del reloj. Recuerde que las agujas del reloj van para la derecha, entonces nosotros medimos a la izquierda. Entonces vamos a ver y recuerde que tiene 180 grados, ¿verdad? Entonces aquí supongamos que es 10, 30. Entonces aquí mediría 10, 20, 30 grados, ¿verdad? Entonces este ángulo sería de 30 grados, ¿ok? Entonces no se preocupe si todavía no lo ha entendido al 100. Ahorita vamos a seguir explicando para que pueda comprenderlo. Dice, para medir un ángulo con el transportador se siguen los siguientes pasos. Entonces aquí vienen los pasos para medir un ángulo, chicos. No se pueden perder, ¿verdad? Lo que yo les decía es que tomemos mucha o prestemos mucha atención en esto. Que el transportador tiene 180 grados, ¿verdad? Si fuera completo tendría 360. Dice, los pasos para poder medir los ángulos son: primero, se coloca el transportador de forma que coincida el punto de su base con el centro, con el vértice del ángulo. Lo que les decía, ¿verdad? El centro en el vértice del ángulo. Y que uno de los lados del ángulo pase por 0, es decir, por la base del transportador, ¿verdad? Entonces lo vamos a medir acá por 0. ¿Cómo es por 0, chicos? Es decir, para que a ustedes les quede recto, tienen que pasar uno de los lados por 0. Si se dan cuenta, aquí está 0. Entonces, para ver la manera de que esté recto, se lee sobre la semicircunferencia del transportador la medida por la que pasa el otro lado. Vean, este digamos que es el lado A y este es el lado B. El lado A tiene que pasar sobre 0 y el lado B nos indica cuánto mide, porque pasa sobre la línea del transportador y en este caso serían 60 grados. El ángulo A mide 60 grados. Y esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? Es simplemente medir las aberturas, que en otras palabras son los ángulos. Vamos a hablar un poquito sobre los tipos de ángulos que existen, ¿verdad? Y vamos a atender según su amplitud, es decir, según la abertura que tengan. Entonces vamos a hablar de ángulo recto, de ángulo agudo y de ángulo obtuso, según la forma de su amplitud. Por ejemplo, este es un ángulo recto, ¿verdad? Que está formado por el cruce de dos rectas perpendiculares, como se ve en la imagen. Este otro ángulo es un ángulo agudo. Un ángulo agudo tiene una abertura menor a la del ángulo recto, ¿verdad? Menor. Y la otra es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso tiene una abertura mayor a la del ángulo recto. Entonces es bien fácil que se les quede. El recto es la base, el agudo es una abertura menor al recto y el obtuso una mayor al recto, ¿verdad? Así de sencillo. Ángulo recto, agudo y obtuso según la amplitud de su abertura. Luego hablamos de un ángulo llano que mide 180 y sus lados están en la misma dirección, ¿verdad? Entonces es un ángulo completo, mide 360 y sus lados coinciden, ¿verdad? Entonces un ángulo llano, también que se les quede, es el que tiene exactamente 180 y un ángulo completo el que tiene 360 grados, ¿verdad? Ok. Dice que el trazo de ángulos. Vamos a utilizar lo que es una regla, ¿verdad? Con una regla se traza un lado del ángulo. Eso es importante, ¿verdad? Para que nos salga recto. Número 2, se coloca la base del transportador sobre ese ángulo y con su centro sobre el que va en el vértice, como lo pueden observar. Número 3, se marca con ayuda de la escala graduada el punto correspondiente a los grados del ángulo que quieres dibujar. Por ejemplo, si yo les digo, bueno chicos, dibujen un ángulo de 75 grados. Entonces ustedes hacen su línea, después ponen el transportador y buscan el 75 para marcar, ¿verdad? Y luego ya lo unen con la regla y tienen un ángulo de 75 grados. En este caso estamos haciendo uno de 70 y así es como sale la abertura. Si yo les pidiera, por favor, chicos, dibujen un ángulo de 95 grados. Entonces usted viene, hace el mismo mecanismo, número 1, número 2, pero como el 95 está por aquí, entonces al momento de trazar su línea con la regla va a salir esta abertura.
y este sería nuestro ángulo de 95 grados. Aquí nos salió uno de 70, ¿verdad? Si les hubiera pedido uno de 75, posiblemente la línea hubiera ido por acá y la abertura llega hasta aquí y sería 75 grados, ¿verdad? Es súper sencillo, chicos, tienen que utilizar fácilmente su juego de geometría, por favor. Aquí hay otra clasificación de los ángulos según su posición y hay consecutivos o adyacentes, que ya no nos vamos a meter tanto ahí, sino nos vamos a quedar con la primera clasificación, ¿verdad? Pero aquí los consecutivos dice que tienen tienen en común el vértice y un lado, y aquí son consecutivos y sus lados no comunes están en la misma recta. Entonces, esto sería en cuanto a los ángulos, chicos, para que puedan ustedes utilizarlos, puedan ustedes saber medir los ángulos y saber realizar ángulos, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que nos corresponde ver para esta semana. Y pues en su guía tienen ustedes varios ejercicios que deben resolver. Y es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente de medir y de crear ángulos, chicos. Espero que hayan comprendido la clase. Y pues estoy para servirles. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a WhatsApp. Y de preferencia, espero verlos en la clase de Zoom. ¿Está bien, chicos? Que pasen feliz día.